Buenas, ¿cómo les va? En el día de hoy les voy a hablar sobre el diálogo platónico, el Fedro, cuyo subtítulo normalmente se le coloca del amor, acerca del amor, o a veces acerca de la retórica. Los dos temas son fundamentales dentro de la obra, si bien eh, quizás temáticamente el eje es el de la retórica, el tema fundamentalmente filosófico es el de la retórica, dramáticamente es el amor, es decir, aquello que motiva a los personajes a discutir, a hablar, y el tema del discurso, que el motivo del discurso es el amor, y sin duda a nosotros lectores nos interesa mucho más el asunto del amor que de la retórica, bueno, dependiendo de lo que estemos buscando. El video de hoy se llama sobre el amor platónico, entonces básicamente eso es lo que nos interesa en este video. Pero bueno, quisiera hacer varias aclaraciones antes de pasar el texto. Primero, puesto que se trata de retórica, me parece interesante no dejar de lado ciertas distinciones que hace el filósofo Marco Tulio Cicerón del siglo I a.C. en romano, es decir, geográfica e históricamente bastante alejado a Platón, que es del siglo IV III a.C. en Atenas. Sin embargo, su distinción, que es bastante clara, puede llegar a ayudarnos. Yo no soy un gran conocedor de estos temas, no estoy consciente de cuál era el manejo de la retórica que empleaba los griegos o qué teorizaciones había, pero la distinción de Cicerón puede ser muy útil y en el texto aparecen distintas menciones a esas categorías. Yo no sé si es una cuestión de interferencia en la traducción, que se diga invención o disposición, pero utilizar esos términos. Cicerón distingue entre tres partes, a veces cuatro, que son la invención, la disposición y la elocución. En latín, inventio, dispositio y elocutio. A veces se le agrega una cuarta que es la performance, la actuación o la actio. Bueno, ¿qué son esas partes? La invención es la parte donde uno inventa, uno encuentra los argumentos, halla los argumentos, es decir, cuáles son los puntos fuertes del discurso, cuál es el tema que se va a emplear. La disposición es el orden de los argumentos. Por ejemplo, es muy útil si ustedes en un momento tienen que desarrollar un discurso oratorio, el orden en el que colocan, digamos, el plato fuerte. Puede ser, por ejemplo, ascendente o descendente o puede ser equilibrado. Por ejemplo, se dice primero lo fuerte al principio y una vez que se cautivó al auditorio, se va dejando los distintos temas para el final, para cuando la gente ya está cansada y aburrida. Por otro lado, puede ser un efecto dramático mayor, empezar con temas más de entrada en calor y dar el tema fuerte al final. Pues normalmente los políticos hacen eso cuando esperan que el auditorio se enfervorice y aplauda y todo ese tipo de cosas y se van con, con ese tipo de cosas. Y otra que sería un tema tranquilo, en el medio lo más importante y en el tercer lugar un tema menos importante. Eso sería la disposición. La elocutia finalmente es lo que normalmente, un poco vulgarmente, se conoce como retórica, que tiene que ver con el artificio lingüístico, con las formas, los tropos, etcétera. Sería la parte de la puesta eh, bella del discurso. Finalmente la actio o performance es el momento de la enunciación, el momento donde se habla, se pone en acto el discurso. Eso por un lado. Bien, también es interesante recordar al filósofo presocrático, presocrático Gorgias de Leontinos, que elabora esa idea de cómo el discurso, el logos, es capaz de generar pasiones en aquellos que lo escuchan. Es decir, el logos no es solamente algo que entra por una oreja y sale por la otra, sino que básicamente nos transforma en aquello que estamos escuchando y de algún modo nos motiva a la acción. Es capaz de prender cierto, digamos, alma, espíritu para generar una determinada pasión. En ese sentido, el diálogo de Fedro se compone de un amante y de un amado, de un activo y de un pasivo. El activo claramente es Sócrates y el pasivo es Fedro. Eh, es decir, el activo es aquel que domina el discurso y el pasivo es aquel que oye el discurso y se deja arrastrar un poco irracionalmente por el contenido del discurso o por las pasiones que eso suscita. Lo cual nos conduce al siguiente tema, que es el tema del amor. Eh, pero bueno,
quería destacar que en el diálogo está permanentemente vinculada a la cuestión del efecto que produce el discurso en Fedro. Es decir, estamos hablando del amor, y el amor no es un tema que no nos interese, sino que es un tema que nos motiva a determinadas pasiones. Y justamente Fedro es alguien enamorado, es un amado, está enamorado, pero también es un amado por otro. Es decir, que es pasivo y se deja arrastrar por el contenido de los discursos. También parece interesante, en tercer lugar, hablar de las distintas caracterizaciones que hay del amor, que puede estar un poco eh, plasmado en los términos que se utilizan. Yo este texto lo leí en español, no en griego. Sin embargo, uno sabe que existen 4 categorías para hablar del amor, que nosotros, desde nuestro lenguaje romance que proviene del latín, solamente tenemos amor. Pero los griegos tenían 4 términos. Tenían eros, filía, storge y agape. Eros viene erótica de ahí, es la pasión de los cuerpos, el pasión erótico. Filía es lo que podríamos traducir por amistad. Storge tiene que ver con el amor filial, es decir, con el amor de padres a hijos, entre hermanos, etcétera. Fraternidad podríamos llamarlo. Y la agape es un amor que se ha hecho suyo el cristianismo, que es el amor por la comunidad, el amor tierno, como podría considerarlo, bueno, Sigmund Freud, el amor que no es violento, que no tiene una pasión corporal y sexual, sino que es una pasión tierna, una pasión, bueno, sosegada, etcétera. Pero sobre todo un amor que a veces se le llama también el amor a la patria. Entonces, sin más, vamos al diálogo. El diálogo empieza con que como suelen ser los diálogos socráticos, son los diálogos platónicos, que, bueno, que Sócrates encuentra a Fedro, y Sócrates se ve muy interesado en la conducta de Fedro, y en ese sentido, bueno, termina discutiendo sobre el amor. Sócrates parece adivinar que Fedro está enamorado. Entonces, resulta que Fedro le consulta a Sócrates si es pertinente conceder un poco eufemísticamente el favor, es decir, bueno, ustedes saben de qué estamos hablando cuando decimos conceder el favor o el requerimiento a una persona enamorada, a una persona no enamorada. Perdón. Quinto punto. Es interesante también destacar que las prácticas sexuales de la antigua Grecia no eran, bueno, ahora están en el último siglo ha habido un gran cambio en los últimos 50 años. Pero en esa época existiría la pederastia, es decir, las fronteras entre edad y no eran las que tenemos hoy, y también el homoerotismo o la homosexualidad. De manera que, bueno, Fedro le consulta esto sobre el amor a Sócrates y termina leyendo el discurso de un tal Lisias que le requiere a Fedro, obviamente de manera sexual, y su argumento es que él no está enamorado. Entonces, el tema de su discurso sería que conviene darle el favor a una persona no enamorada que a una persona enamorada. Bueno, el diálogo, el texto escrito que lee Fedro a pedido de Sócrates es un texto deliberadamente escrito por Platón. Lisias, por otro lado, era un personaje que existió históricamente, a menos eso se supone, que deliberadamente es algo oscuro, confuso, mal hecho. Justamente el tema del texto, recuerden que también es la retórica, entonces se trata un poco de cómo escribir buenos discursos o cómo pronunciar buenos discursos. Es un tema que entonces allí bueno, se discuten distintas cuestiones. A ver, voy a buscar en el libro así que me sirva de ayuda a memoria. Bueno, no interesa mucho distenderse en el texto de Alicia. Yo recomiendo que lean este texto de Fedro porque es un texto muy hermoso para leer. Pero bueno, inmediatamente de la lectura del texto, Sócrates lo encuentra, le argumenta a Fedro que él se ha fijado más en la forma que en el contenido del texto. Y a continuación va a ser la contraparte de ese texto, que va a ser exactamente los mismos tópicos, pero pero expresados de una manera más adecuada. Esto que yo decía al principio del video tiene que ver con la dispositio y la inventio. Si bien la inventio, o sea, la invención, son los mismos contenidos que ya Lisias elabora en el primer discurso, la disposición en el segundo, junto con la locución, van a ser distintos en el discurso de Sócrates.
Entonces, lo primero que intenta aclarar Sócrates es la cuestión de la definición. Es importante, esto también es algo muy filosófico. Lo primero que se tiene que hacer es definir cuáles son los términos de los que se está hablando. Entonces, lo primero que se debe hacer es definir el amor. ¿Y cómo define el amor? Define como un deseo. Y el deseo puede ser de dos maneras. Entonces está el deseo, dos ramas. Una es el deseo bueno y otra cosa es el deseo malo. El deseo bueno es el que tiende a lo peor y el deseo bueno es el que tiende a lo mejor, el deseo malo es el que tiende a lo peor. Y al primero llamará, a ver, voy a buscarlo, que no recuerdo exactamente el término. A ver, ¿dónde estoy? Me equivoqué de página. Bien acá. Al primero lo va a llamar sensatez, hay que ver qué término utiliza en griego, y al otro lo va a llamar desenfreno. Bueno, entonces luego primero está en el texto, en el discurso, en el primer discurso de Sócrates, en el segundo discurso elaborado, la definición del amor. El amor es un deseo, el deseo de lo bueno es la sensatez, el deseo de lo malo es el desenfreno. A continuación, procedimiento retórico, emplea una ejemplificación. Así como existe el amor, existe algo que se llama un deseo de la comida. Entonces habría como una especie de amor de la comida, donde uno sería el desenfreno del apetito y otra parte sería la alimentación. Entonces, de la misma manera, eso sería también, segundo ejemplo, la bebida. Entonces, luego de esa aclaración ejemplificada, hay una definición un poco más explícita de lo que es el amor, que es el goce que se elabora a partir de la belleza. Entonces, el amor básicamente sería algo claramente negativo en este discurso, primer discurso de Sócrates. Bueno, acá hay una cuestión, una interferencia dramática en el discurso que interviene la voz de Fedro, que tiene que ver con lo que yo decía hoy temprano, de cómo Fedro se ve como entusiasmado o motivado por el logos y encendido, dice Sócrates. Continúa. Eh, bueno, acá vincula el amor, el enamorado, con una persona enferma. Es decir, la persona enferma no es dueña de sí misma, no es sensata, no es temperante. Entonces, de esa manera se ve arrastrado por sus pasiones y no es una persona racional. En ese sentido, el, el que está enamorado es una persona celosa. Y entonces, como una persona celosa, va a intentar mantener al amado en una situación de distancia, en una situación de menosprecio, de tal manera que mientras más débil sea el amado, tanto mejor va a poder manifestar su poder el amante. Entonces, justamente lo que va a hacer el amante va a ser separarlo de sus bienes y separarlo de su poder. Es decir, no va a permitir que su amado crezca en el sentido de que se eduque o en el sentido de que sepa administrar su hacienda, su riqueza, su cultura, etcétera, sus cargos políticos, sino que en definitiva va a ser, mientras más débil sea el amado, tanto mejor para él. Entonces, luego, en la siguiente posición está la cuestión del cuerpo. Recordemos que los grecios cultivaban mucho la gimnasia y el cuerpo. El amante enamorado va a querer que su amado sea débil, que no tenga vigor y que sea fácilmente controlable y manipulable. Luego está la cuestión de los bienes. Mientras menos bienes, mientras menos riqueza material económica tenga el amado, más fácil va a ser manipularlo por parte del amante. Luego, una cuestión moral va a ser va a intentar ser un adulador, no va a decir la verdad, va a intentar, bueno, dominarlo con falsas palabras. Luego está la cuestión de la vejez. Recordemos que yo decía esto de la pederastía o esta cuestión de las diferencias de edades, donde el amante suele ser una persona mayor y el amado una persona, un niño o un joven o un mancebo, un adolescente, digamos. Entonces acá aclara Platón la cuestión de, bueno, según dice el refrán, que es de Homero, eh, cada uno, como dice el viejo refrán, se divierte con los de su edad. Entonces, los viejos están con los viejos y los jóvenes con los jóvenes, y hay una cuestión casi física, sexual, de la belleza con
corporal, estética, etc. Entonces el amado va a sentir repulsión por una persona vieja, ajada, en fin, demacrada, etc. Eh, en siguiente puesto, en siguiente lugar está la cuestión de la infidelidad. ¿Qué sucede cuando el amante cesa su pasión? Bueno, se vuelve una persona infiel y bueno, y abandona las viejas promesas que había hecho frente al amado. Entonces dice Sócrates, emprende la huida. Entonces sintetiza luego, como otro procedimiento retórico. Se había puesto a las manos de una persona infiel, descontenta, celosa, desagradable, perjudicial para su hacienda, y no menos para el bienestar de su cuerpo, pero sobre todo funesto para el cultivo del espíritu. Y termina. Como los lobos a los como a los lobos los corderos, así les gusta a los amantes los mancebos. Entonces ese sería el primer discurso de Sócrates en contra del amor. A continuación, Sócrates va a elaborar lo que se llama una palinodia, es decir, una apología o una retractación, donde va a hablar plenamente del amor platónico, que es el tema de este video.